Los muertos, su recuerdo y el terror atávico que inspiran en los vivos, en aquellos que se hacen preguntas en las que a menudo creen ver la respuesta para muchos de sus miedos, y eso cuando la respuesta no es directamente el propio miedo, el placer de sentirlo desnudo entre las carnes. La tradición oral, la literatura luego y últimamente el cine, todos se alimentan de los mismos pastos, exactamente igual que la muerte se ceba en los vivos. La muerte. Otra vez la muerte, tenaz y silenciosa. Los hombres que en el mundo viven muertos no son los muertos es mucho más que un célebre poema de Gustavo Adolfo Bécquer, es casi una declaración de estilo. Con Bécquer el romanticismo tardío encuentra rostro en España. Bécquer, él es el rey indiscutible en una noche como esta, noche de difuntos. Los cementerios, los ambientes húmedos, los páramos desolados de Castilla, las fortalezas derruidas, el aullido de los perros en la noche más fría, todo eso va muy bien con la noche de difuntos, pero no es, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de Bécquer. Los castillos, las viejas criptas, los aparecidos y el inevitable olor a la muerte están presentes en la literatura desde el principio. Fiel sucesora de la tradición oral, de los cuentos de miedo que el hombre lleva contando al calor del fuego desde la noche de los tiempos, la literatura conoce el género de terror desde hace bastante poco tiempo, desde mediados del siglo XVIII. Europa alumbraría entonces lo que todavía hoy conocemos como terror gótico. En realidad, y tal y como explica Luis Antonio de Villena, una reacción a los gustos racionalistas de la época. De Villena, todo un estudioso y a la vez un enamorado del género. Sale en el romanticismo pues como algo que está en contra del racionalismo de la Ilustración. Es decir, la Ilustración del 18 había puesto a la razón por encima de todo y ahora se trataba de ver que hay cosas que están fuera del dominio de la razón, y ahí viene lo gótico, vienen los miedos, vienen los fantasmas. El Castillo de Otranto es posiblemente el primer relato puramente gótico de la historia. Su autor, Horacio Walpole, inicia la andadura del género. Corre el año 1765 y aún no sabemos nada de los Poe, Stoker o Henry James. Ha nacido el terror gótico. Otra vez el miedo, una materia que, aunque inagotable, sigue sujeta a cambios. De Villena, por ejemplo, es de los que a estas alturas certifica la defunción definitiva de los terrores góticos. Muerto el género, lo que permanece, eso sí, es el gusto por la estética. Tal vez por aquello de que la muerte nunca envejece, lo que nos queda a día de hoy es la visión de las atmósferas decadentes, la estética ruinosa y esa especie de erotismo larvado que se distingue en muchos de estos relatos. Pero evidentemente el miedo, que tiene muchas caras, el miedo es muy poliédrico, pues el miedo sí puede seguir despertando el interés y, valga la redundancia, el temor de mucha gente. Entonces hay una literatura que se hace sobre el miedo, alguna un poco más avejentada, pues utilizando conductos tradicionales, y otra pues con miedo psicológico, un miedo que es mucho más sutil, porque no depende tanto de unos fantasmas que se ven, sino de cosas que no se ven, es decir, casi diríamos fantasmas del inconsciente más que fantasmas de la realidad, ¿no? El miedo, sus múltiples caras, el mismo miedo que nos ha regalado multitud de muecas a lo largo de la historia. La literatura es un buen termómetro, un indicador de los gustos por estéticas determinadas, una máquina infalible que se alimenta de aquello que asusta.
Las pesadillas y los terrores de cada sociedad están representados en sus cuentos. Si en el 18 fueron las criptas y las capillas abandonadas, en los albores del 20 es la ciencia la culpable de esas pesadillas. De hecho, la ciencia ficción hunde sus raíces en el mismo género terrorífico. Julián Díez es autor de La arqueología de la ciencia ficción española, una referencia clave a la hora de entender las conexiones entre el terror clásico y esos nuevos miedos fruto de un desarrollo incontrolado de la ciencia, algo que asusta casi tanto como la figura de aquel científico empeñado en desafiar a la mismísima muerte. Díez identifica en él las conexiones entre los dos géneros, terror clásico y ciencia ficción pueden llegar a ser la misma cosa. De hecho, la mayor parte de la crítica serie anglosajona considera que la primera novela de ciencia ficción como tal es una novela que también está considerada como uno de los clásicos del terror, que es Frankenstein. En Frankenstein se da el hecho de que hay una novedad tecnológica, de alguna manera imaginaria, que es el punto de partida de cualquier obra de ciencia ficción, que tiene unas consecuencias terroríficas. Y las nuevas viejas historias de aparecidos. Si alguien está detrás de este sello inconfundible, ese es un tal Edgar Allan Poe, nacido en Boston en el año 1809, hijo de Elizabeth y de David, dos actores teatrales. Poe es autor de cerca de 70 relatos. Algunos de los más conocidos: La máscara de la muerte roja, El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle Morgue y, por supuesto, El cuervo. Allan Poe, en ocasiones su genio bebe directamente, y nunca mejor dicho, de su afición al alcohol. Muchos de sus relatos nacieron en plena calentura etílica y no precisamente en momentos lúcidos. Otros sencillamente vieron la luz casi como complemento a su afición por las drogas. Una vida desgraciada y un talento fuera de toda discusión. Eso y un final fatal para una vida difícil. Edgar Allan Poe muere el 7 de octubre de 1849 en un hospital de Baltimore. Que Dios ayude a mi pobre alma. Las últimas palabras de un hombre temeroso del más allá. Tenía motivos. El miedo a la muerte, la sombra de las tragedias que los vivos intuyen cuando pisan las arenas húmedas de lo macabro, de lo oculto o de lo sobrenatural. Hay todavía un giro más que referir dentro de la literatura fantástica y de terror. Su nombre irá siempre unido al género: H.P. Lovecraft, el primero en combinar, a principios del siglo XX, la estética gótica con la ciencia ficción. Fue el primer, quizá, autor de terror que tuvo la percepción de darse cuenta que había nuevos miedos que ya no estaban relacionados con la ultratumba, sino con la posibilidad de que el universo sea más grande de lo que conocemos y que en él se escondan cosas todavía no percibidas por nosotros, cosas que pueda traer a colación la ciencia o que puedan estar ahí más allá en el espacio y que puedan conmovernos, que puedan suponer incluso el fin de nuestra civilización. Nuestro paseo por el miedo, por las cosas que sobrecogen y que se han venido trasladando a la literatura desde el principio de los tiempos, cabe todavía una última parada, una estación tan próxima al miedo como pueda ser el humor.
Lo cómico y lo terrorífico se saludan a finales del siglo XIX. Oscar Wilde es el culpable. La obra, El fantasma de Canterville. Aquí son, como se recuerda, unos norteamericanos muy modernos en ese momento, que alquilan un castillo inglés o escocés, y ahí empiezan los ruidos de los fantasmas, pero en lugar de aterrorizarse, pues las señoritas americanas lo que le dicen al fantasma es que por favor utilice una grasa, un lubricante que haga que no chirríen las cadenas, porque las cadenas no tienen por qué chirriar si están bien engrasadas. Entonces, naturalmente, hay una broma sobre los fantasmas de terror, pero también hay una broma sobre el sentido de la vida práctica norteamericana, que quita todo tipo de poesía al mundo de alrededor. Wilde era un poco anti-norteamericano, era un poco anti-yankee, y ahí hay una risa, digamos, de esa modernidad malentendida, a la vez que hay también una risa de los cuentos góticos que habían estado muy extendidos por Inglaterra en todo el siglo XIX. La noche de difuntos, un momento ideal para mirar y reconocer el rostro de la muerte. Una noche en la que revivir fantasmas se hace casi obligatorio, como leer cualquiera de estos relatos, y otros muchos que no caben aquí. Y si os echáis atrás, si a pesar de todas nuestras recomendaciones no dais con el cuento o con la novela ideales, si el valor os traiciona y si os puede el pánico, entonces solo os quedará esperar pacientes a que amanezca.